Toda actividad humana genera un impacto en el entorno. Desde los albores de la humanidad hemos transformado todo lo que nos rodea. Es algo intrínseco en el ser humano. Sin embargo, con el desarrollo de sociedades cada vez más avanzadas y la llegada en última instancia de la globalización, el impacto se ha incrementado. Está claro que al aumentar los recursos naturales que utilizamos, también aumentan los desechos y la contaminación. No es de extrañar que cada cierto tiempo algún buque cargado hasta la tranca de crudo sufra un vertido accidental. Mientras sigamos viviendo en una economía basada en el petróleo, una gran cantidad de estos contaminantes derivados del petróleo van a contaminar la naturaleza. Es por eso que debemos encontrar una manera para eliminar estos residuos. Lo más ligero sería quemarlos, pero claro, peor remedio que la enfermedad. La manera más eficiente y ecológica de conseguirlo es usar seres vivos como bacterias, hongos filamentosos, algas y plantas, ya que tienen el potencial metabólico o enzimático para asimilar o modificar estos compuestos químicos. Pues bien, de esto es lo que vamos a hablar en el vídeo de hoy, de la técnica que utiliza a los seres vivos para eliminar contaminantes. Este método se conoce como bioremediación. ¿Bio qué? Pues la bioremediación es una tecnología que consiste en usar los organismos vivos, principalmente microorganismos, para degradar compuestos contaminantes hasta un estado inocuo o por debajo de los niveles límites de concentración establecidos por las autoridades competentes. Una vez que sabes lo que es la bioremediación, te voy a dar algunas nociones básicas para que la entiendas aún mejor, como por ejemplo, desde cuándo se realiza, cómo se lleva a cabo, cuáles son los factores que afectan a la biodegradabilidad de un compuesto, las estrategias de bioremediación, etc. Y al final es un breve resumen de todo con un ejemplo ficticio de un vertido contaminante que se derrama en la naturaleza. ¡Vámonos que nos vamos! ¡Que vámonos! La capacidad de los microorganismos para degradar hidrocarburos y otras sustancias tóxicas es de sobra conocida desde mediados del siglo XX, cuando el microbiólogo Claude de Sauvel descubrió que muchos organismos de manera natural obtenían energía de los hidrocarburos, pero aún no se había demostrado que los microorganismos pudieran usarse para eliminar vertidos contaminantes. No fue hasta 1989 cuando se pudo demostrar claramente la correlación entre la limpieza de un vertido y la microbiota. Fue gracias al derrame de 1,5 millones de barriles de crudo del petrolero Exxon Valdez en la bahía Príncipe William, Alaska. Lo que se hizo fue bioestimular con fertilizantes a las bacterias autóctonas para que tuvieran las condiciones óptimas para disolver la mancha de crudo. Desde entonces, los métodos de bioremediación han ido desarrollándose a la espera del próximo desastre. Los microorganismos pueden biodegradar petróleo y otros compuestos químicos naturales porque llevan millones de años conviviendo con ellos y han tenido el tiempo suficiente para evolucionar, adaptarse y metabolizar estas moléculas orgánicas. Sin embargo, si hablamos de compuestos xenobióticos, la cosa cambia bastante. Un compuesto xenobiótico es una sustancia química sintética derivada de la actividad humana. Es decir, que no existe en la naturaleza de manera natural y la microbiota no ha tenido el tiempo suficiente para adaptarse y asimilarlos. Te puedo poner varios ejemplos: los detergentes, los fármacos, los cosméticos, etc. Es aquí cuando debemos utilizar microorganismos exógenos o modificados genéticamente para metabolizarlos. La bioremediación es más ventajosa que otros métodos para eliminar residuos porque es más barata que otras técnicas de eliminación de residuos peligrosos, ya que no necesita utilizar tantos recursos, apenas genera impacto ambiental y puede destruir completamente el contaminante sin necesidad de transferirlo de un medio a otro. Sin embargo, todo no iba a ser de color de rosa y también tiene sus cosillas negativas. Por ejemplo, a veces los compuestos se biodegradan muy lentamente o no se biodegradan completamente, dando lugar a compuestos más tóxicos que los originales, y a veces los estudios que se realizan en el laboratorio no logran conseguir resultados prometedores cuando se llevan a cabo en operaciones a gran escala. La bioremediación consta de 3 métodos: la atenuación natural, la bioestimulación y la bioaumentación. La atenuación natural consiste en no hacer nada, como mucho
un monitoreo de la zona contaminada para verificar que se está produciendo la bioremediación y punto. Pero son los propios bichitos autóctonos los que eliminan el contaminante sin nuestra ayuda. Después está la bioestimulación, que consiste en hacer que los bichitos que viven en el sitio contaminado estén más a gustito. Es decir, que le damos nutrientes como por ejemplo fertilizantes, añadimos biosurfactantes, inyectamos aire en la zona contaminada, en fin, lo que hacemos es estimular a los microorganismos, es decir, darle las condiciones óptimas para que mejoren su capacidad bioremediadora. Y por último, la bioaumentación, que consiste en echar bichitos que no son del sitio contaminado en una zona contaminada para potenciar la bioremediación. Se inoculan poblaciones de distintas especies de bacterias para que lo que no pueda metabolizar una lo haga la otra y viceversa, e incluso microorganismos modificados genéticamente. Por último, te voy a hablar de la estrategia de bioremediación que hay según si tratamos el contaminante en la misma zona in situ o fuera de la zona contaminada ex situ. En este esquema podemos ver las técnicas in situ y ex situ más utilizadas. No me voy a parar mucho, solo para que sepáis qué es cada cosa. El bioventing consiste en bombear aire oxigenado y nutrientes en la zona insaturada para la estimulación microbiana. El biosparging es igual que el bioventing, pero en vez de inyectar aire en la zona insaturada, se realiza en la zona saturada. El bioslurping es como el bioventing, pero combinado con la extracción de vapor del suelo. La barrera reactiva permeable es poner una barrera como un obstáculo que absorba el contaminante para impedir que siga fluyendo. Y la fitorremediación consiste en usar plantas o microorganismos que viven en la rizosfera para eliminar o reducir la concentración de contaminantes. Las biopilas y las hileras son lo mismo. Cogemos el suelo contaminado y lo amontonamos. Lo único distinto es que las hileras se voltean. El bioreactor es un recipiente donde echamos el contaminante y los microorganismos para que lo biodegrade. El land farming es como arar la tierra. Se coge el suelo contaminado, se extiende y se ara para que el suelo se airee. También se puede bioestimular y bioaumentar. Todas estas estrategias son complementarias. Esto quiere decir que en una misma zona contaminada se pueden aplicar varias estrategias combinadas. Y ahora, como te dije, te voy a explicar la bioremediación con un ejemplo muy sencillo. Imagínate un camión cisterna que va por una carretera que tiene muchas curvas. El camión va cargado con un herbicida agrícola muy peligroso y para colmo empieza a llover. En un momento dado se atraviesa un pequeño animalillo, al camionero no le da tiempo a reaccionar y da un volantazo. El camión sale de la mediana y da 2 vueltas de campana. Por culpa del accidente se produce una abertura y se derrama todo el vertido en un prado de amapolas cercano a la carretera. Para solucionar el problema de la manera más respetuosa para el medio ambiente, se llama a una empresa que es especializada en la bioremediación de suelos. Hay que actuar rápidamente porque debajo del prado hay un acuífero y como ha estado lloviendo, el herbicida se ha infiltrado sin dificultad hasta él. Tenemos por tanto contaminación en 2 zonas, una zona de suelo contaminada y otra zona donde el contaminante se ha infiltrado hasta el acuífero. La empresa de bioremediación ha realizado un análisis del suelo y se ha dado cuenta que en el prado hay una población de bacterias que es capaz de biodegradar el contaminante. La llamaremos B1. Para mejorar la actividad metabólica de B1 se ha decidido echarle al suelo nutrientes y oxígeno. Además, se ha decidido inocular otras 2 poblaciones que la empresa tiene en su laboratorio como complementarias a B1, porque ésta no puede bioremediar el acuífero contaminado. La llamaremos B2 y B3. Inyectamos los nutrientes y el oxígeno directamente hacia el suelo contaminado para que B1 tenga las condiciones óptimas para bioremediar. Por otro lado, para bioremediar el acuífero contaminado, se extrae hacia el exterior el agua contaminada mezclada con el herbicida. Ese agua contaminada se lleva hacia un bioreactor donde se encuentran B2 y B3 listas para bioremediar. Cada población de bacterias hace su trabajo y al cabo de un tiempo el prado vuelve a su estado original. Como ves,
con un solo tratamiento hemos bioremediado 2 zonas contaminadas. El ejemplo que os he planteado no es tan sencillo como lo he explicado, porque una bioremediación depende de muchos factores. Depende de las características del contaminante, de su estructura molecular, si se encuentra en el agua, en el suelo, las condiciones del sitio contaminado, desde la temperatura, el pH, los nutrientes. También depende de la toxicidad, de la persistencia del contaminante en el medio. Hay más factores, pero tampoco me voy a poner aquí a nombrarlos todos. Difícilmente se dan dos situaciones similares. Espero que con este último ejemplo que te he puesto hayas entendido mucho mejor qué es la bioremediación. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.